maestro es la profesión más noble que pueda haber. La verdad que es la profesión más bonita. Y de veras que vamos a vivir una experiencia muy hermosa con una temática de docentes llenos del Espíritu Santo. Reitero el apoyo y la confianza que tiene mi hermana Maribel para con mi persona. De veras, le amo en el amor de Cristo a esta amiga hermosa. Muchas gracias por esta oportunidad. Y el deseo es que ustedes el día de hoy, el propósito que ustedes el día de hoy vayan impregnados, convencidos no por lo que uno diga, sino por la palabra misma, por el Espíritu Santo, la necesidad de tener docentes llenos de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Y fíjense que en mi práctica educativa en la universidad, a nivel universitario, viví muchas experiencias, muchas experiencias tengo. Y aprendí a aplicar la palabra de una manera donde el Señor me daba una enseñanza. Así rapidito les digo porque deseo que se vayan con esa enseñanza. Estaba un día lloviendo, salíamos a las 6 de la tarde, eran 5, 10 minutos, estaba lloviendo muy fuerte. Y uno de los alumnos me dice, licenciada, está lloviendo fuerte. Y yo estaba en mi escritorio, estábamos prácticamente en unas prácticas poniendo en práctica lo que se había enseñado, porque eran clases de 3 horas seguidas. Y de arriba hacia abajo. Y solamente escuché que dijo, oh, como diciendo, pues obvio. Y le dije, y él pensó en cierto momento que yo lo iba a regañar o que iba a, no sé, exponerlo. Le dije, a ver, ponte de pie. Déjame te digo una cosa, eres futuro maestro, tienes que tener un conocimiento, una cultura general. Y te voy a decir a lo mejor un libro, un bestseller que tú no has leído, es la Biblia. Y en esa Biblia nos enseña que antes no llovía de arriba hacia abajo. Y empecé yo a explicarle. Fue un momento tan agradable, tan bonito, pero ese momento tengo la certeza y la seguridad que no fue mi conocimiento, o sea, va implícito, obvio, pero fue el Espíritu Santo el que entró en ese instante iluminando para poder dar una respuesta en la cual él iba a impactar. Y jamás a ese alumno se le olvidó. Inclusive de repente me lo encuentro y me dice, aprendí de usted. Que si no leo, porque le dije, si ustedes no leen la Biblia, realmente su acervo, en su cabecita, está incompleto. Te vas a perder prácticamente la 4ª parte del conocimiento de la creación del mundo y de la obra misma del mundo. Iniciamos y vemos nosotros, deseo compartir y que sea en ustedes esa enseñanza, esa maravillosa experiencia, y vemos nosotros, permítanme compartirles, ¿sí? Vemos nosotros y nos dice aquí, el Espíritu Santo, ¿sí? Permítanme para minimizar me está estorbando un poquito, ¿sí? El Espíritu Santo, docentes llenos del Espíritu Santo, docentes llenos del Espíritu Santo, vamos, aquí está, docentes llenos del Espíritu Santo. Ese es el deseo maravilloso que a través de este medio que el Señor nos ha dado, usted se vaya con una riqueza impresionante. Vemos nosotros la introducción. Urge la necesidad de ejercer el magisterio con la guianza del Espíritu Santo, donde el alumno no solo adquiera conocimiento, sino que impacte, transforme su ser, así pueda reflejar una actitud correcta ante las cosas de Dios, ¿sí? Que pueda tener una actitud correcta ante las mismas cosas del Señor. Por esto, el docente debe estar comprometido, ¿sí? Comprometido definitivamente con el Señor, comprometido bajo unos propósitos firmes, estar comprometido personalmente con Jesús, porque al ser nuevas criaturas, Él cambia nuestra perspectiva y propósito. El maestro lleno de la presencia del Espíritu Santo, en esa búsqueda, definitivamente su perspectiva,
su propósito y me atrevería a decir su cosmovisión, o sea, la forma de interpretar la enseñanza y llegar al alumno, definitivamente llega a cambiar. Nuestro compromiso personal con Jesús es la base de la enseñanza, porque nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes caminen en las sendas divinas y se deleiten, no solamente en el caminar, sino en su, ¿qué le puedo decir? En su fidelidad. Un compromiso con Jesús nos lleva a estar llenos de su espíritu. Este proceso puede tomar lugar instantáneamente, lo sabemos, como sucedió con Pablo, o puede ser un proceso gradual que se lleva a cabo a través de la oración, el estudio de la palabra, la adoración o el servicio. Este proceso tiene dos caminos, pero los dos caminos son marcados definitivamente por el Señor. Vemos nosotros entonces en esta parte que el docente tiene un compromiso con la iglesia, con los estudiantes y con Dios, ¿sí? O sea, el docente tiene un compromiso con la iglesia, con los estudiantes y con Dios. Pero su compromiso no termina en el aula. Su compromiso es estar siempre cerca de esa comunión y de esa presencia del Señor. El maestro no es una persona que puede ponerse una túnica y diga, voy a dar clases en escuela dominical, voy a dar clases en un instituto bíblico, voy a dar clases en una facultad y una vez que yo me quite esa túnica, yo dejo de ser maestro. Yo creo que tenemos el ejemplo de Jesucristo y de Jesús, que el maestro sigue siendo maestro en todas partes. Esa es una de las premisas que enseñaba yo mucho en la normal. Inclusive cuando yo los veía fumar, yo no los atacaba con el pecado de fumar o con el daño en su cuerpo de fumar, no. Yo les decía y les hacía recapacitar. ¿Cómo tú vas a poder dar una clase de ciencias naturales donde nosotros enseñamos a cuidar la naturaleza, la capa de ozono? Y empezaba a decirle todos los campos de trabajo, de enseñanza que teníamos que llevar. Dije, cuando tú mismo estás rompiendo esta enseñanza, al momento que ellos te ven fumar, eso es lo que estás haciendo. Entonces yo creo que el maestro sigue siendo maestro donde quiera que se encuentre. Esta parte es sumamente muy importante. El Espíritu Santo en la vida del maestro. El Espíritu Santo en la vida del maestro. El ejercer de la enseñanza compromete el desarrollo integral del alumno. Podremos usar todas las técnicas. Eso es lo que me van a aprender. Enseñanza. Con todo ello, cuando queda inconcluso, puede quedar inconcluso el trabajo educativo, ¿sí? Queda inconcluso el trabajo educativo si cada una de estas técnicas, estrategias, metodología, estrategias didácticas que ustedes puedan tener, si cada una de estas, mis hermanos, maestros, cada una de estas herramientas no transforman, cambian e impactan la vida del estudiante, definitivamente va a quedar inconcluso. Sí queda la enseñanza, sí queda, pero queda inconcluso cuando no impacta, cuando no transforma, cuando no cambia, cuando no hace lo suyo en ese momento. Entonces, nosotros como maestros usamos esta enseñanza en técnicas, estrategias, metodología, muchas cosas que podemos usar dentro de lo que es el arte de la enseñanza que habla la pedagogía para el desarrollo integral del niño. Pero aquí tiene que haber definitivamente un cambio, una transformación, un impacto en el alumno, porque de otra manera la enseñanza quedó inconclusa. Se fue la voz, no se escucha. No se escucha. Tiene el micrófono apagado, hermana. Sí, en un momentito lo reactivamos. Tiene el micrófono apagado.
A ver, ¿ya me escuchan? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya se escucha. Ok, yo creo que por aquí algo sucedió. Bueno, yo le repito que el Espíritu Santo, vaya, en la vida del maestro, del docente, de alguna manera trae una enseñanza o provoca el ejercicio de la enseñanza, compromete el desarrollo integral, voy a repetirlo por si acaso no supe dónde quedó, compromete el desarrollo integral del alumno. Puede usar las técnicas, estrategias, actividades didácticas, pero con todo ello queda inconcluso el trabajo educativo si no vemos nosotros en ellos que algo que impacte, que cambie, que transforme al estudiante. Entonces, es necesario nosotros saber lo que impacta, que cambia, que transforma, porque de otra manera no será realmente posible. Aquí déjenme le muevo porque la presentación se me congeló. Muy bien, yo creo que ahorita le movimos. Muy bien. Ok, perfecto. Vemos nosotros entonces, mis hermanos, mis hermanas, que la Escritura deja muy en claro que el Espíritu Santo, que es bueno, es manso, quiere llenarnos y poseernos, no solamente como evangelistas, no solamente como pastores, sino como maestros también. O sea, él está interesado en el magisterio, él está interesado realmente en la enseñanza. Él está completamente interesado en lo que nosotros deseamos enseñar. Y aquí yo les puse en este orden y vemos que el Espíritu Santo es puro porque Él es el Espíritu Santo. Él es sabio porque Él es el Espíritu de sabiduría. Él es verdad porque Él es el Espíritu de verdad. Él es como Jesús porque Él es el Espíritu de Cristo. Él es como el Padre porque es el Espíritu del Padre. Entonces nosotros con esto que ya conocemos, nosotros como maestros, como ministros, como siervos del Señor, nosotros podemos entonces entender que Él desea también ser Señor del docente. Él también desea dirigir la embarcación del docente. Él no solo desea involucrarse, desea tomar el control del docente y del estudiante. Esta parte es importante. El Espíritu Santo desea ser el Señor del docente. No solamente desea ser el piloto de tu vida, no, en tu matrimonio, en tu vida personal. Sí, no, él desea también como docente que te dejes guiar por él. Y no solo desea involucrarse, sino desea tomar el control tanto de usted como maestro, como docente, como pedagogo, así como del estudiante. Continuamos, ¿sí? Si voy muy rápido, usted por favor me lo dice y con toda confianza estamos aquí para interactuar. Vemos nosotros aquí, cuando nos disponemos a enseñar, el alumno logra leer entre líneas nuestra enseñanza, es decir, aprende más del ejemplo del docente, ¿sí? Nosotros cuando nos disponemos a enseñar, él aprende definitivamente en nosotros. En algún momento el alumno se encuentra aplicando todo ese conocimiento, ¿sí? Pero la oportunidad de enseñar con el ejemplo no sucede dos veces. No va a suceder. Esa tesis la tengo muy marcada en tantos años de ejercicio, que la oportunidad de enseñar con testimonio, con ejemplo, sucede solamente una vez, porque cada temática trae su propia contenido y en ese contenido, más que enseñarlo o preocupar por enseñarlo, es preocupar por vivirlo y por expresarlo. Entonces, esa oportunidad se nos va de las manos. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro. Un docente lleno del Espíritu Santo refleja obediencia a la palabra de Dios. El Espíritu Santo que inspiró las Escrituras espera de nosotros obediencia a las Escrituras y la enseñanza fiel de la misma. No hablando en la enseñanza bajo nuestra opinión. Yo creo que en eso ustedes y yo estamos definitivamente de acuerdo. Y esta enseñanza definitivamente tiene o debe de rendir fruto en los alumnos. Mi enseñanza debe rendir fruto.
Un ejemplo que yo les daba a los maestros, futuros maestros, es que yo les decía, ¿cuál es el objetivo de enseñar matemáticas? ¿Cuál sería el objetivo de enseñar matemáticas? ¿De qué tanto me serviría a mí hacer un salón con todo ambientado al respecto de las matemáticas? A lo mejor, no sé, da una enseñanza magistral respecto de las matemáticas, pero mi alumno de educación básica, mi alumno de cuarto año, supongamos, su mamá lo manda a la tienda con un billete de a 100 y le dice, tráeme 1 litro de leche, medio kilo de tortillas y medio kilo de huevos. Y el joven, el niño, no sabe realmente cuánta feria le tienen que dar. No sabe realmente cuánto es lo que él tiene que recibir. Y llega a casa con una feria, con un resto que le falta. Si hay un faltante. Y le preguntas, oye, pero es que aquí te faltó, mira, esto cuesta esto, deben haberte sobrado 65 pesos y tú me traes 45 pesos. Y el niño pues se conflictúa, dice, no, es que no lo sé. Bueno, es lo mismo. Nosotros no podemos enseñar algo que él mismo no va a poder en sí mismo usar. O sea, esa enseñanza tiene que dar fruto. Un ejemplo, enseñamos sobre el diezmo. Enseñamos sobre el diezmo, definitivamente. Y preparamos toda una clase magistral y con la palabra de Dios sustentándolo con reglas y leyes indubitables donde el Señor nos enseña a dar el diezmo. Sin embargo, el alumno no diezma, ¿sí? La iglesia no diezma. Los que están en la escuela dominical no diezman. ¿Qué está pasando? Por eso es tan importante que la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, esté en el maestro. ¿Por qué? Porque quien va a convencer que os conviene cumplir con Dios es Él. Él es el que lo va a convencer. Yo pongo el conocimiento en tu cabeza, una parte cognitiva, yo la estoy edificando, pero quien te va a convencer que des fruto de la enseñanza es el Espíritu Santo. De esta manera la enseñanza, si no es de esta manera, no va a rendir fruto a los alumnos. Podrán ser presentaciones perfectas, pero vacías de la presencia, del amor, de la verdad, del cumplimiento, de ir acompañado de testimonios y de hechos, ¿sí? Continuamos. Vemos nosotros. El docente lleno del Espíritu Santo tiene una visión especial del aula, del alumno y del contenido, muy distintas a los docentes que no están llenos del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, el maestro lleno del Espíritu Santo tiene una visión o cosmovisión, si usted lo quiere ver así, una interpretación muy distinto del aula, de los alumnos y del contenido, muy distinto de aquellos que no buscan de la presencia del Señor, que no buscan de ese contacto con el Señor. Ven el aula como un espacio donde se siente comprometido, ¿verdad? Se siente comprometido a provocar un ambiente, vaya, a lo mejor no tanto espiritual, pero el maestro espiritual, el maestro lleno de la presencia del Espíritu Santo, mira o ve el aula como un espacio donde se siente comprometido a provocar un ambiente espiritual cordial, de respeto y sobre todo de amor. Sobre todo de amor. El docente lleno del Espíritu Santo expresa en su enseñanza, en su práctica de enseñanza-aprendizaje, definitivamente prepara un ambiente en su aula. Un ambiente cordial, un ambiente de respeto, un ambiente sobre todo el amor. Ve el alumno no como un número o una persona detrás de una computadora, sentado en un mesabanco, ¿verdad? De alguna manera que el alumno pueda decir, ok, ese es mi maestro y esto es lo que yo voy a estudiar. No. No veo a una persona detrás de una computadora, sentado en un mesabanco. Ve en él lo que muchos ojos humanos no pueden ver. Ver él, el maestro lleno de la presencia del Espíritu Santo, de un líder, de un hijo de Dios,
ve un amado de Dios, lo ve realmente con un potencial, una posibilidad de salir adelante, inclusive de superarte a ti mismo. Ve una persona con recursos espirituales y además puede ver el contenido como la palabra de Dios que lo hará conservar una fe viva, que le alentará, le motivará y le llevará a la victoria. El maestro común de un salón de clases, el maestro común a lo mejor ve una clase muy pesada, pero el maestro lleno del Espíritu Santo trae un fuego, trae un entusiasmo, trae algo dentro de sí que se impacta cuando los alumnos llegan a cambiar. Ve a esos alumnos, inclusive aquellos que eran imposibles de verlos como futuros líderes, los ve de esa manera. Viví muchas experiencias. Un alumno llegaba a la normal de 25 años, 26 años, pero aún así llegaba con los pantalones a medio glúteos y todos los días, yo le decía, ¿sabes una cosa? Ahora no te cambiaste de boxer porque son los mismos del día de ayer. Y claro que el alumno se quedaba, maestra, ¿por qué me avergüenza delante de todos? Digo, no, discúlpame, todos lo estamos viendo. Todos lo estamos viendo. Si tú haces eso, es para que todos lo veamos. Nunca la intención fue esa parte, y él lo entendió al final. Nunca. La expresión del amor te permite ver, insistir en algo que otros no llegan a ver. Al final de su carrera, este joven me dijo, maestra, me hizo la vida imposible, usted me presionó demasiado, de veras, él se empezó a cortar el pelo, empezó a peinarse de una manera como un joven bien presentable, un futuro maestro lindísimo, y me dijo, de veras, maestra, me hizo vivir una vida impresionante, que hasta tal grado, me dijo, que cuando mi mamá me hacía la sopa de letritas, yo no quería ver la A, porque la A me recordaba su nombre. Y yo me quedaba así como que, wow, sí, o sea, así diciendo, bueno, y en eso él hace una pausa y me dice, pero maestra, le voy a decir algo, no cambie. Si usted no ha insistido con ese amor y esa fuerza, yo no hubiese logrado cambiar en mi vida. Yo no hubiese logrado ser maestro. Y sé que soy lo que soy porque hubo alguien que se interesó por mí. Entonces, el amor va implícito, pero no es el amor de nosotros, es el amor del Señor en nosotros, ¿sí? En nosotros. Sí, siguiente punto, punto número 2. El intelecto va de la mano con la iluminación del Espíritu Santo. Si humanamente no tenemos la capacidad de aprender las cosas divinas, tenemos que tener ese conocimiento. Mi tesis en la maestría lo hice al respecto de esa capacidad o estilos de aprendizaje. Y nosotros sabemos que humanamente no tenemos la capacidad de aprender las cosas divinas, ¿sí? Pero recibimos de Dios esa capacidad. Lo vemos nosotros en los evangelios de Juan, capítulo 3, versículo 27, y dice así, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. No puede el hombre, sí, realmente, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Hay cosas que humanamente nosotros entregamos a los alumnos y llenamos su cerebro. Esa capacidad que Dios nos dio se les da, se les enseña. Se les enseña a salir, se les enseña a memorizar, a aprender, a exponer. Pero la parte espiritual, esa humanamente no se puede responder, al menos que sea definitivamente el Espíritu Santo. Con esto podemos entender que necesitamos el Espíritu Santo que nos ilumina y nos lleva al entendimiento del contenido a enseñar. Él nos ilumina y nos lleva a ese entendimiento.
Por una parte, yo tengo el conocimiento, ¿sí? Tengo el bagaje, aquí lo tengo, pero por otra parte, tengo la iluminación del Espíritu Santo que se fusionan los dos para poder impactar, dar conocimiento, traer conocimiento, que crezca cognitivamente, pero que también sea impactado de una manera divina. El Espíritu Santo dijo por medio del apóstol Pablo, para poder yo justificar esto que les digo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Viene en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dios se conoce a sí mismo y Él es el Espíritu Santo, conoce a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios y ningún hombre puede conocer a Dios sino por medio del Espíritu Santo. Si el docente no asume esta verdad, definitivamente va a bloquear el entendimiento de las cosas espirituales. La va a bloquear. Se va a quedar solamente en cabezas llenas. Pero esa parte espiritual no la va a llevar, ¿sí? Nosotros podemos entender que el intelecto va en compañía, como vaya, un eslabón en compañía con el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí lo tenemos, es el Espíritu Santo es el agente mediante el cual percibimos y entendemos las cosas divinas. Es el Espíritu Santo. Yo como maestro me preparo, hago lo propio, preparo la técnica, la estrategia, la manera, la forma, pero el Espíritu Santo es el agente mediante el cual él va a percibir y entender las cosas. Él es el que va a hacer que se entienda lo que se está enseñando, esas cosas divinas. Y fíjese que yo lo viví mucho en la escuela secular. Con mayor razón, nosotros debemos de ver en nuestra práctica educativa, ¿sí? En lo que nosotros nos respecta como maestros. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Esa es la parte bonita. Sí, se han de discernir espiritualmente. Vemos nosotros, el hombre natural, el hombre de mente, el hombre de intelecto, no puede entender ni recibir las cosas del Espíritu de Dios. Son locura para él y no pueden conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Una práctica educativa, una perfecta pedagogía espiritual es aquella que va acompañada con la enseñanza, la letra que el alumno puede percibir por sus sentidos, pero también la parte espiritual que entra para que pueda percibir ese sentir y esa enseñanza que impacta y que trae conocimiento a su vida. Dios nos dio un espíritu para comprenderlo a Él, el intelecto para comprender el conocimiento o la teología. Con esta premisa entendemos que todo lo que logramos retener en el intelecto se requiere de la iluminación del Espíritu Santo para poder enseñar y que el estudiante pueda no solo recibir conocimiento y que llene su cabeza sin iluminación, que le ayude a vivir y a obedecer, ¿verdad? Lo aprendido. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo para poder enseñar lo que el estudiante pueda no solo recibir conocimiento que llene su cabeza, sino iluminación que le ayude a vivir y a obedecer lo que ha aprendido o lo que aprende. Nosotros vemos entonces, Él nos dio la cabeza, ¿sí? Y lo puso ahí la cabeza, ¿verdad? Vemos, y esta facultad que llamamos intelecto cumple su función, pero no la de aprender las cosas divinas. Esto le pertenece al Espíritu Santo. El maestro, el pedagogo, el docente, como usted desee llamarle, el maestro
completo es aquel que va en compañía de la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Él nos dio la cabeza y puso ahí el cerebro, y esa facultad que llamamos intelecto cumple su función, pero no la de aprender las cosas divinas. Esto le pertenece al Espíritu Santo. Por eso la necesidad de que el docente sea lleno y pleno en esa presencia y recurso divino. No minimizo en ningún momento la preparación de cada docente, sea secular, sea religiosa, pero una revelación, escuche bien, una revelación del Espíritu Santo en un instante glorioso de iluminación nos enseña más de Jesús que tantos años de estudio en un instituto o en una facultad. Me atrevo a decirlo de esta manera. Un momento en la presencia como maestro, donde oras por tus alumnos, donde clamas por la enseñanza que vas a hacer, donde deseas que la palabra, la letra que va a caer, no caiga muerta, sino que lleve vida, que se haga rema en él, te enseña más en un segundo, en un minuto, que todos unos años en facultad. Eso es indudable. Creo en la preparación formal. Como le digo, llámese instituto, llámese facultad o algún otro medio. En ellos aprendemos de Jesús y aprendemos mucho de Él. Aprendemos todo acerca de Él y debemos seguir aprendiendo más de Él y profundizando más de su palabra. ¿Sí? Sin embargo, nosotros tenemos esto. ¿Sí? El que ha de convencer el corazón de lo que Jesús hace sucede por iluminación del Espíritu Santo. De lo contrario, será letra muerta y conocimiento adquirido para enseñar, pero no para impactar y marcar la vida del estudiante. No para impactar y marcar, ¿sí? ¿Sí? El que ha de convencer, ¿sí? Definitivamente es Él. Es Él. Esto sucede a través de su Espíritu. De lo contrario, créame, va a ser letra muerta. Por eso encontramos muchos alumnos. Cuando yo he estado en los institutos dando una conferencia, una prédica, y se les ha preguntado qué es lo que desean hacer, cuál es el don que el Señor les ha dado, cuál es la pasión, hacia dónde se van a dirigir. Muchos de ellos tienen mucho conocimiento, pero no tienen esa iluminación de saber realmente que ese conocimiento debió haberlos impactado, debió haberlos marcado, que un maestro debió haberlos marcado en su vida. Conocemos que Pablo, uno de los hombres más intelectuales de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, expresó así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿sí?, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con la excelencia de la palabra de sabiduría o conocimiento humano, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, sino con esa demostración del poder. Punto número 3. La llenura sensibiliza al docente. Qué hermoso comprender y entender eso, ¿verdad? Que esta llenura sensibiliza al docente. Definitivamente lo sensibiliza. Ve al alumno de una manera totalmente distinta. Ve su trabajo no como un trabajo en el cual le pesa, no, para nada. Y vemos nosotros aquí, el docente lleno de su presencia lo hace sensible, no solo en la obediencia y en la guianza, sino que lo lleva también a ser un ambiente, como dijimos hace rato, un ambiente de amor y confianza, y le permite dar testimonio de él a los estudiantes. ¿Sabe que la llenura sensibiliza al docente a tal grado que me atrevo a decir que el Espíritu Santo le despierta en la madrugada, que el Espíritu Santo le motiva a orar por sus alumnos?
No, no, yo no hablo de gancharse, hablo como psicóloga, de gancharse emocionalmente con los alumnos. No, no, no. Cada quien tiene que lidiar con esas emociones. Hablo de tener un compromiso, de ir un poquito más allá y sentir un compromiso, ¿sí? Con el Señor, tener un compromiso en la presencia del Espíritu Santo para estar orando por su clase, estar orando por sus alumnos y que el Espíritu Santo, te da ese don de discernimiento para poder discernir y entender qué es lo que está pasando con tal alumno, qué es lo que está pasando con otro alumno. Qué maravilloso que nuestros alumnos salgan aprendizados, que salgan con ese conocimiento, pero también maravilloso que salgan con una experiencia espiritual en el Señor. Que salgan con esa experiencia espiritual en el Señor. Definitivamente nosotros vemos que la confianza que proviene de una búsqueda, ¿sí? Que proviene de una búsqueda constante y humilde de la presencia del Espíritu Santo, permitirá que los docentes evalúen las necesidades de la clase. Las necesidades de la clase no se limitan solamente a un techo, a una pintura, a un pizarrón inteligente, a unos mejores mesabancos, a un material didáctico, a una estrategia, como le digo, en tu trabajo. No, no, no. Vamos nosotros un poquito más allá. Evaluar esas necesidades de la clase, de los alumnos. ¿Qué es lo que necesitan? Estos pueden ayudar a cada alumno a aprender y a crecer, ¿sí? A aprender y a crecer. El docente, ¿sí? El docente adquiere una sensibilidad para tomar de la mano al alumno e interactuar con él. La mayor parte de la enseñanza del docente se basa en uno de los 5 sentidos. Nosotros vemos el oído, ¿sí? La vista, el tacto, el olfato y el gusto. Pero en un salón de clases donde también puede ser enseñado a través del poder de la presencia del Espíritu Santo, definitivamente de este modo va a sensibilizar, va a evaluar. De este modo hay más sensibilidad para poder evaluar lo que se enseña. Se crea un sentimiento de responsabilidad real y también se aprende de cada uno de ellos. Nosotros también aprendemos de los alumnos, ¿sí? Nosotros sabemos que son los sentidos por los cuales el alumno aprende. Nosotros nos preparamos para que el alumno haga una clase, una exposición de manera dinámica, donde los alumnos aprendan, ¿sí? De acuerdo a su estilo o su forma de aprendizaje, que ese aprendizaje esté al alcance de todos. Pero no se trata nada más de hacer una clase para que esté al alcance de todos. No, no, vamos un poquito más allá a esa sensibilidad de poder evaluar esa enseñanza de cada uno de ellos. El ser sensible y procurar crear un ambiente de participación aumenta la posibilidad de que el espíritu enseñe las lecciones más importantes que las que el docente puede comunicar. El docente comunica contenido, el docente comunica conocimiento, pero el docente lleno de la presencia del Espíritu Santo tiene ese compromiso con Dios, con la clase, con la iglesia, de enseñar, de permitir que sea el Espíritu Santo el que enseñe, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo que enseñe. Por lo tanto, el docente lleno de la presencia del Espíritu Santo del Señor, lo sensibiliza para orar por sus alumnos. No lleva solamente la responsabilidad de preparar una clase para llenar cabezas. No solo se limita en buscar las mejores estrategias y técnicas de enseñanza. No solo se limita él en el desarrollo cognitivo del alumno, va más allá, ¿sí? Va más allá. Como se mencionó anteriormente, discierne la necesidad del alumno y la guía del maestro por excelencia. O sea, discierne y entiende, ok, maestro, tú me estás enseñando esto,
pero necesito la guianza del maestro por excelencia. No solo toma la responsabilidad, sino toma la carga de sacar adelante al estudiante en su vida espiritual y personal. Supe en los años que llevo, ministré en un lugar del país donde un instituto no es de asambleas de Dios. Un alumno se quitó la vida. Estamos, yo creo que con maestros maduros. Un alumno se quitó la vida. Y los primeros cuestionamientos que vinieron, conflictos ambivalentes en mi mente fue, ¿cómo es posible que nadie se enteró que ese alumno estaba viviendo situaciones difíciles? ¿Cómo es posible que ningún maestro se haya dado cuenta? Ahí es donde se comprueba vívidamente que es necesario que la presencia del Espíritu Santo esté en cada docente, porque se requiere, se necesita definitivamente. Continuamos y vemos nosotros, ¿sí? Vemos nosotros, el docente logra potencializar, ¿sí? Potencializar al estudiante haciendo de él un seguidor y admirador de Jesús, sino un discípulo, o sea, no solamente un seguidor y admirador de Jesús, sino un discípulo que se multiplica enseñando a otros, cumpliendo así la gran comisión. Es importante, definitivamente. Esta parte es muy interesante. No se trata de hacer alumnos por hacer alumnos, ¿sí? No se trata de enseñar por enseñar. Definitivamente que no. Es hacer discípulos para que ellos enseñen a otros y que estos otros que enseñen podamos uno a uno, desde las diferentes trincheras, cumplir con la gran comisión. Se hace sensible a la búsqueda de Dios y en la comunión, sabiendo y reconociendo que necesita de Él, que necesita del Señor para poder cumplir con grande labor, con una grande labor impresionante. Yo aquí les pongo, y tenemos tiempo muy bonito y suficiente, en dado caso de que tengamos dudas, preguntas, estoy de veras en la mejor disposición. Rescatando pensamientos. La iglesia necesita docentes comprometidos con Jesús, llenos de la presencia del Espíritu Santo. Necesita docentes definitivamente que lleguen a comprometerse a tal grado. De veras, yo soy celosa del ministerio, muy celosa del ministerio. Tiene que haber esa pasión, moldea, que cambia vidas, no solamente pensamientos. Es ese deseo. Hagamos un compromiso en este momento para ejercer la profesión con la presencia de Dios manifestada en la llenura y en la plenitud del Espíritu Santo, reconociendo y siguiendo con mayor ejemplo del Maestro por excelencia cuando anduvo sobre la tierra y del Maestro que tenemos por gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo sobre la tierra. Qué hermoso. Nosotros podemos trabajar, impactar. Como le digo, hay mucha necesidad. El hecho de que nuestros alumnos conozcan del Señor no garantiza esa presencia y esa llenura. Como les digo, con todo respeto a todos, soy muy celosa de la profesión. Inclusive cuando mi hija decide ser maestra, yo no quería que fuese maestra.
Ella lo recuerda muy bien porque le puse un ultimátum. Si vas a ser maestra, vas a ser una excelente maestra, porque no son máquinas las que tú vas a mover, no son piezas que tú vas a armar en una empresa, no es una computadora donde tú vas a programar, no son máquinas de cerebro que tú vas a cambiar, van a ser humanos, van a ser humanos, vas a trabajar con la perfección de la humanidad que Dios creó, porque Dios creó seres humanos, créanme, formados de una manera impresionante, con la capacidad de salir adelante, con la capacidad de amar, con la capacidad de ser resiliente, salir adelante. Tienes que ser una buena maestra, si no, no estudies el magisterio. Yo creo que antes de titularse, yo fui la primera que le comprometí a decir o a prometer, yo lo haré, madre. Y hasta ahorita, gracias a Dios, ha cumplido. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por esa confianza para tomar este taller. Y lo último que les puedo decir es que esa presencia del Espíritu Santo nos hace humildes y a esa humildad nos permite que el alumno nos supere. La mejor graduación de un maestro es que el alumno te supera. Si el alumno no te supera, todavía no te gradúas. Cuando un alumno nos supera, esa es la mayor satisfacción que podemos tener como maestros. El Señor les bendiga.